Hoy reciclamos y decoramos una caja de zapatos, un trabajo sencillo y bonito para organizarnos en casa o para regalar. Te va a gustar. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Trabajamos hoy con una caja de cartón, sin la tapa. Nos centramos en el cuerpo de la caja. Le voy a dar primero un poco de firmeza, incluyéndole también cartón. En mi caso, cartón contracolado de 2 milímetros en sus 4 laterales y en la base. Voy a ir pegándolo con cola blanca. Para decorar mi caja, palitos de madera, buenos aliados de las manualidades. Los voy a cortar a la medida del alto de mi caja y los voy a pegar también con cola blanca, vistiendo con ello los 4 laterales. Y ya echaba yo de menos mi fondo blanco. Vamos a ello. Con pintura a la tiza o si tú tienes pintura acrílica, pues con esa. Pintamos estas maderitas. Me encanta preparar mi lienzo blanco para crear. ¡Qué subidón! Me busco ahora una tela, por ejemplo esta de lino, para decorar el interior de mi caja. La recorto a la medida de todo su contorno y me invento un improvisado dobladillo, porque aunque me gusta mucho coser a mano, no tengo ya mucho tiempo para terminar este vídeo. Es muy importante que cuando pegamos tela lo hagamos con una cola de acabado transparente, para un mejor y limpio resultado de los trabajos. Y ahí voy con mi retalito de tela, acomodándola por todo el borde de mi caja. Hoy estoy decorando esta caja de zapatos que tengo siempre en mi escritorio, así desaliñada, y a la que le llegó por fin su turno de tunearla. Lo estamos haciendo de manera fácil y sencilla, con un retal de tela, de copas, detallitos varios. Si te está gustando este reciclaje y es la primera vez que me visitas, te invito a que me acompañes y te suscribas al canal, como lo hace siempre mi gente apañada. Para decorar la parte superior de la caja y porque queda muy bonita, fan siempre de todas las cintas, va esta cinta de yute que tiene un bonito y elegante acabado. Vamos a incluirla también al trabajo con cola blanca. Ya tengo preparada mi caja, convertida en una cestita apañada. Ahora ya que maquinen las musas.
Una de las colecciones que más he repetido en trabajos aquí en el canal son las lavandas. Trabajaremos con distintos tamaños de papel de arroz, preciosos, que tienen en su web nuestros amigos de ITD Colección. Empiezo por los mini papeles de arroz de 14,8 por 14,8 y elijo este bonito canastito repletito de lavandas que recorto con las manos a la medida de mi caja. Me encanta esta imagen, ¿verdad que parece que está hecho con esa cuerda bonita de yute con la que hemos decorado nuestra caja? Extendemos medium para decoupage, colocamos la imagen, rasgamos el papelillo que nos sobra con una lima de uñas y damos sobre la imagen una capa más generosa del mismo medium. Desde la Provenza francesa llegan volando a nuestros hogares esas lavandas que nos transmiten su belleza y su perfume. Del siguiente papel de arroz, tamaño A4, voy recortando varias de estas bonitas flores, algunas sueltas, otras en grupito. Una a una llegan volando a nuestra caja, como si el viento las hubiera despojado del canasto. ¡Qué bonito! Dejo un hueco por ahí, por el medio, para sumarle otra técnica al trabajo. Me ayuda esta bonita plantilla de 16 por 16, que también podéis encontrar en la web de los amigos de ITD Collection. Ese lavanda lo vamos a plasmar a espátula, con pasta de relieve. Para darle colorcillo, a juego con nuestra manualidad de hoy, un tono lila, muy bonito, de la familia, para que destaque nuestro letrero de lavandas. Para la parte trasera o, ¿por qué no?, la principal también de esta cesta o caja de cartón. Incluiremos unas macetillas. Este papel de arroz A3 es genial con sus viñetas, tiene un tamaño muy apropiado para nuestro trabajo. Recorto la ventanita francesa, que luce su par de macetas de lavandas bien bonitas. Con este recorte y la técnica del decoupage, decoramos una de las esquinitas de la caja. Más papeles bonitos, hecho a mano ahora de la colección de 11 papeles de arroz de la Provenza. ¡Qué paisajes más bonitos e inspiradores! Me gusta mucho este sombrero de paja, decorado también con varias lavandas. Va para el centro de nuestra particular composición y combina también muy bien con nuestra bonita cinta de yute. En la web de ITD Collection encontramos también chipboards. Este de lavandas ya lo usamos en uno de los anteriores trabajos lavanderos. Vamos de nuevo con dos de ellas. Con ese bonito lila, pintura acrílica, pinto las flores y les doy así a pincel seco un pase con un morado más intenso
y decoro también su tallo con un bonito y delicado tono verde. Las pego con cola blanca, así, esquinaillas y dobladitas, como si estuviesen movidas por el viento. Me encanta cómo queda. Y volando también, a esta parte del trabajo vuelven las flores de lavanda. Algunas han salido de ese arreglo floral de nuestro sombrero de la Provenza e incluso otras de las macetas. Mira cómo decoran estos detallitos. Buenísimo. No me resisto a incluir en este trabajo algunos de los bellos paisajes, de nuevo con mi tamaño favorito, el mini papel de arroz, para los dos lados cortos de la caja. Recorto con las manos esta bellísima estampa. Extiendo medium, coloco la imagen y la protejo y asiento al trabajo con el medium para decoupage. Y repito el mismo proceso con esta otra imagen tan bonita también, al lado contrario, que nos invita sin duda a pasear por estas bellas tierras francesas, que están en todo su esplendor al final de la primavera y en verano, justo ahora. Como todo nos sirve, rescato los bordes decorados que recortamos de nuestras imágenes de paisajes para enmarcar con estas tiras de papel nuestros dos preciosos campos de lavanda. Vamos a darle más colorcillo al trabajo, de manera también muy fácil y sencilla, a pincel seco. Tomo el color lila, quito el exceso de pintura del pincel en un papel y voy aplicando este bello y delicado color al trabajo, en la parte inferior de mi caja. Qué importante es siempre proteger los trabajos. Yo lo voy a hacer con barniz en spray fuera de cámara. De la Provenza con amor, para todos vosotros. Una idea sencilla, fácil, con relieves, telas, yute, decoupage, palitos de madera, varias cositas que espero os inspiren a decorar las cajas que tengáis por casa. Para mi escritorio va, contenedora pues de las libretas que incluyen las maquinaciones de las musas, o para el baño, para las toallas, o para la cocina y poner el pan, o para regalar con jabones, sales de baño, múltiples usos para nuestro hogar. Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial y si lo compartes muchísimo me ayudarás. No te vayas sin suscribirte al canal. Cuento contigo para muchas ideas más. Hasta el próximo vídeo. Chao.